Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la Crónica de Fernando Delgado. Bueno, entramos un miércoles más en nuestra tertulia y hoy espero que esté movidita porque los ánimos están a flor de piel con esto de quién va a ser el presidente del gobierno. Hablaremos también, lógicamente, del presupuesto en Extremadura, de cómo están las cosas. Pero bueno, vamos a presentar primero a Jara. A Gemma Cortés, que Jara viene después, pero no está aquí. A Gemma Cortés del Partido Popular. Muy buenos días. A Daniel Hierro, muy buena. Buenas. Que sí, viene por Jara, de Podemos. Y a Jorge, anda, del PSOE. Hoy ha acertado la primera, ¿eh? Siempre con mi nombre. Yo he acertado la primera porque me lo han dicho esto. Totalmente. Sí, porque yo con esto de los nombres me hago un lío. Jorge Amado, que muchas veces he dicho que tiene un apellido de un nombre de la zarza, pero no zarceño, ¿no? Hay muchos políticos zarceños y que están en la Junta de Extremadura y además de distintos signos. Sí, tenemos al portavoz, a Valentín, que es de la Zarza, a Paco, que es del PSOE, a Paco Ramírez, que aunque está en Cáceres de la Zarza, yo conocía mucho al abuelo. En fin, los zarceños desde siglos han imperado. Decían que cuando los americanos fueron a la luna ya había un tierra blanquero allí. Bueno, ¿tenemos presidente o no tenemos presidente? Empezamos por el PSOE. Por el PSOE. Bueno, oye, que a ver si tiene más información. Que empecemos por el PSOE es significativo. El PP entonces ya lo da por perdido, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, nuestra postura ha sido clara desde un principio. Hemos dicho que al PP no íbamos a votar nunca a favor de una investidura de Mariano Rajoy ni de nadie del PP, puesto que era lo que le habíamos dicho en campaña. Sería engañar a nuestro electorado, engañar a nuestra ideología. No podemos hacerlo ni queremos hacerlo. Y entonces lo que pretendemos y lo que se está buscando es un gobierno progresista, un gobierno de izquierda con diferentes fuerzas políticas y en eso se está, ¿no? En el diálogo, en intentar llegar a acuerdos fundamentalmente con Podemos, porque es la segunda fuerza progresista en el Parlamento e intentar llegar a un acuerdo que bueno, posibilite realmente parar las políticas de derecha que se han hecho durante estos últimos 4 años en España y bueno, yo creo que sobre todo lo que se tiene que hablar es de un programa de gobierno si realmente se quiere llegar a un acuerdo, sobre todo eso, en materia de política social fundamentalmente y llegar ahí a ese acuerdo, ¿no? Yo creo que se está en disposición y esperemos que sea así, definitivamente. La pelota está ahora un poco más en Podemos, a ver cómo van las negociaciones. A ver si te da el beneplácito, Daniel. Bueno, pues sí, cogemos la pelota. Y, a ver, nosotros siempre hemos insistido en lo mismo, Fernando. Nosotros, por supuesto, que queremos que haya un gobierno que se enfrente a las políticas que se han estado haciendo hasta ahora y que se enfrente a las políticas de austeridad. Porque no podemos dividir ahora mismo en partidos las ideas de la austeridad, puesto que en la etapa anterior, hace 2 legislaturas, el Partido Socialista fue quien las llevó a cabo y en esta última legislatura ha sido Mariano Rajoy y el Partido Popular quien las ha llevado a cabo. Entonces, para enfrentarnos a esas políticas, por supuesto que estamos. ¿Cuál es el impedimento para que no se haya formado ya un gobierno progresista? Pues el impedimento es que no nos fiamos de la voluntad real del Partido Socialista
Socialista de llegar a ese gobierno. En primer lugar, los acuerdos que ha tomado para formar la mesa del Congreso, evidentemente, no han ido en esa dirección, sino en la contraria, en la de la gran coalición o el tripartito sobre el que hemos puesto pues tantas advertencias que es posible que finalmente se realizara, y eso no nos da, desde luego, buen pie a un comienzo de negociaciones para hacer ese gobierno que se enfrenta a la austeridad. Con lo cual, creo que la pelota no está en nuestro tejado, sino en la del Partido Socialista, en decir, por ejemplo, como está ahora mismo ya están presionando los grandes empresarios, las instituciones europeas, muchas de las cuales no las eligen ni siquiera los ciudadanos, no son democráticas, y están presionando en el sentido contrario. Entonces el Partido Socialista debe decir, voy a hacer caso a las instituciones europeas de la Troika y a los grandes empresarios y voy a hacer un pacto con el PP como ellos pretenden, o por el contrario, estoy dispuesto a poner a las personas de España, a los españoles, especialmente a los que peor lo pasan, por encima de esas instituciones antidemocráticas. Si es la segunda opción, ahí está Podemos. Antes de que tome Gemma la palabra, pero entre PSOE y Podemos estamos hablando de, lo tengo que apuntar, 159. Hasta 176 faltan 17. De esos 17 no será ya un tripartito, será un cuatripartito, un quinto partido, un sexto partido. Parece que le hace falta 8 partidos, vamos, diferentes. Por lo menos 2, porque con 17 no hay ninguno. Con 4 partidos ya habría una mayoría. O la abstención de... O la abstención, evidentemente. Y como decimos por aquí, Ciudadanos. Y como decimos por aquí, por este material. Pero bueno, Ciudadanos ha dicho que no va a apoyar un gobierno que esté constituido por Podemos. Es un tutu revolutum, como decimos por aquí, que esté la marinera la que se puede montar. Es lo que han querido los ciudadanos, ¿eh? Bueno, Claro, no. claro. No, ahí no estamos de acuerdo. Pero bueno, nosotros desde el Partido Popular seguimos confiando que el presidente Mariano Rajoy aún está con la capacitación de poder llegar a hacer gobierno. Nosotros ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, que creemos que tiene que haber un gobierno amplio de partidos constitucionalistas que defiendan lo mismo, que en lo que todos estamos de acuerdo, que es la unidad de España. Y lo que sí estamos viendo, hoy hemos despertado con titulares en prensa que puede que Pedro Sánchez sea presidente de un gobierno. Yo sinceramente creo que es un error del Partido Socialista intentar gobernar a costa de todo, y creo mayoritariamente que es un problema de personalismos que tiene el señor Pedro Sánchez. Creo que sí es verdad que hay muchos presidentes de comunidades autónomas que han dicho que no están de acuerdo que se haga gobierno con Podemos. Aquí es la opción de que puedan decirlo. O sea, si el Partido Socialista está dividido porque unos consideran que tienen que hacer gobierno y otros consideran que no, aquí es donde tienen que salir los presidentes de las comunidades autónomas para hacer efectivo eso de que defienden la unidad de España. Por otro lado, creo que el mayor beneficiario de todo esto es Podemos. O sea, si mañana tenemos un presidente como Pedro Sánchez que sabe que no tiene más recorrido en política que o sea, él está buscando la opción de ser presidente porque ya no tiene más partido que jugar, porque sabe que los suyos no quieren que esté ahí. Yo creo que el que va a salir beneficiado es Podemos, pero allá ellos. Nosotros seguimos defendiendo que no es lo mismo que un presidente salga investido con los votos o con las abstenciones del arco parlamentario que gobernar, porque es lo que tú estás diciendo. ¿Cuántos votos necesita para sacar una iniciativa adelante? No son los votos de Podemos o la abstención de Ciudadanos, es que tienen que contentar a muchísimos partidos, tienen que contentar a muchísima gente para poder llevar reforma a cabo. Una cosa, Jorge, sí, o Dani, ahí con el teléfono. Eso que nos va a dar alguna noticia ahora de última hora, que hay un arreglo, ¿no? Vamos a esperar. La primera comparecencia es con Rajoy. Si Ciudadanos dijera que sí a Rajoy en esta primera... No pasa nada. No pasa nada porque no tendría mayoría absoluta. Hay que salir con mayoría absoluta. En la segunda es por mayoría simple. Sí. Correcto. Si el Ciudadano dijera a Mariano Rajoy que sí, saldría suponiendo que el PSOE no tuviera... Se tendría que presentar el PSOE con mayoría absoluta. No, ¿Cómo es? si se abstiene, solamente si se abstiene el PSOE, y el PSOE no se va a abstener, va a votar en contra. Por más que Podemos quiera, insista, es la gran coalición, que no vamos a hacer gran coalición, es lo que le gustaría a Podemos. A Podemos realmente le gustaría que nosotros pactáramos con el PP, porque es lo que le interesaría, y ocupar el arco de la izquierda en España, ¿no? Pero evidentemente no lo vamos a hacer. Mira que lo han dicho por activa y por pasiva, lo llevan diciendo desde las elecciones europeas que íbamos a hacer el gran pacto de Estado, tal, lo han dicho en pre-campaña, en campaña, lo siguen diciendo ahora. Una risa socarrona. No, es que es verdad, es que es verdad, es que la vuelta de decir hoy también, y el pacto como de diciendo, no sé qué, tú sigue hablando que no. después para acá os espero. Pero a mí hay algo que no me cuadra, que dice el Partido Socialista, todo
contar de echar al Partido Popular del gobierno. Pero eso lo dicen en Madrid, porque después escuchamos a Vara decir al PP ni agua, pero al PP en Extremadura que nos apoyen los presupuestos. Es una doble vara y es un doble discurso. Oiga, con el PP sí para lo que a nosotros nos conviene y con el PP no para echarlo del gobierno. No es lo mismo llegar a acuerdos puntuales en presupuestos, en leyes, en iniciativas, que llegar a un acuerdo de investidura. Es que estamos hablando de palabras mayores. No tiene nada que ver. Hombre. Y más de los 4 últimos años que ha hecho el Partido Popular en España. Nosotros sería engañar a los ciudadanos si nosotros facilitamos la investidura de Mariano Rajoy. Y no lo podemos hacer. Entonces estáis engañando de todas formas, porque estáis defendiendo por un lado la unidad de España y después pactamos con lo que no... Pero ¿quién tiene el barómetro? ¿Quién tiene el barómetro de la unidad de España? Que Hombre, porque te voy a decir una cosa, si Pedro Sánchez hace gobierno con todos estos partidos independentistas, algo tendrá que conceder, ¿eh? Porque estos partidos no te dan la investidura a base de nada. ¿Qué partidos independentistas? Desde luego Podemos no lo es y también defendemos la unidad de España. Otra cosa es que no tengamos la idea de España que tiene el Partido Popular, que es la idea, bueno, pues aquella idea rancia de patriotismo de pulsera, pero que luego deja que sus mismos conciudadanos, sus mismos compatriotas, pues se suiciden porque los desahucian de sus casas o porque no tienen dinero para alimentar a su familia, ¿no? Entonces creemos que eso del patriotismo es algo que tiene muchas perspectivas. El patriotismo no es otro que el que dice la Constitución, que Cataluña es España y España es Cataluña, y no vamos a firmar autodeterminaciones. Eso es enfrentar a los pueblos, al catalán con el extremeño, para luego vender nuestro país a las instituciones alemanas y a la señora Angela Merkel. Para eso el Partido Popular no es patriota. De todas formas, me gustaría aclarar lo de la gran coalición que comentaba el compañero Jorge, ¿no? Nosotros no es que queramos que se haga eso, al revés, no queremos que se haga eso, principalmente porque miramos en primer lugar por los ciudadanos que son los que lo sufrirían. El problema es que el Partido Socialista dice una cosa y luego hace la contraria. A eso nos tiene acostumbrados desde hace mucho tiempo y Jorge y el resto de sus compañeros tendrán que comprender nuestra cautela y nuestras precauciones. Porque lo cierto es que el Partido Socialista, a la hora de lo importante, no a la hora de los derechos sociales en el sentido de libertades públicas, que está claro que sí tenéis una política y el Partido Popular tiene otra, pero en materia económica, que al final es lo que nos permite dignificar la vida de las personas que peor lo están pasando, que cada vez son muchas, que cada vez son más y que llegan a ser una parte pues casi mayoritaria de la sociedad, ¿no? Podríamos decir, esas políticas las habéis pactado anteriormente con el Partido Popular. Ahí está la principal, la cresta de la ola, la que lo hace completamente todo público, que es el artículo 135 de la Constitución, que exige al Estado pagar primero los intereses de la deuda con los bancos y luego ya, si se puede, se harán políticas sociales. Entonces, esa es la cautela que tiene Podemos y por la que advierte de esa posible gran coalición. Evidentemente, el Partido Socialista sabe que eso significaría la desaparición como uno de los partidos mayoritarios y tiene que tener también cautela y hacer un doble juego, porque si lo hace de forma muy descarada, bueno, pues supondría que se vendría abajo los días. Una pregunta de tipo personal casi. Yo sé que en el Partido Socialista los hay que están de acuerdo con Pedro Sánchez y los hay que no están de acuerdo. En el PP pasa lo mismo, hay gente que está de acuerdo con Rajoy y otros que no. En Podemos me imagino que será exactamente igual, que hay gente que esté de acuerdo con Pablo Iglesias y otros que no. Y la pregunta es, ¿tú eres de los que también cree que tiene que tener referéndum Cataluña? Yo creo que para conservar la unidad de España, precisamente, tenemos que formar un país en el que la gente se encuentre a gusto y no lo vea como una imposición antidemocrática. Porque no es por una cuestión de gusto personal mío, sino porque el efecto que conseguimos cuando avasallamos y cuando intentamos imponer sin explicar, sin razonar, sin dar motivos, es justamente el contrario. Y ahí, por eso decimos que Mariano Rajoy ha sido una fábrica de crear independentistas, porque a base de utilizar la política del palo, de la imposición y de la no negociación, ha posibilitado que los nacionalistas independentistas vendan un discurso en Cataluña como que es que España machaca o no tiene en cuenta o no respeta los derechos de los catalanes. Entonces, yo siempre pongo... Los catalanes han llevado todo la gana. Fernando, voy a poner un ejemplo que seguro que lo vas a entender muy bien. Eso creo que pone en duda la inteligencia de los catalanes. Los catalanes saben perfectamente cuáles son las políticas que están llevando allí. Claro. Y es que no hay sanidad, que no hay educación y que eso no es culpa de Mariano Rajoy, ¿eh? Claro que no. Es culpa de la derecha, de CiU, que ha gobernado allí durante muchos años y ha llevado
llevado a cabo esas No políticas. tiene nada que ver Artur Mas, no Evidentemente, tiene pero culpa mira, de yo nada. voy a poner un ejemplo. Todos conocemos a los adolescentes que cuando tienen 15 o 16 años, pues quieren saltarse las normas de sus padres en el sentido de si no les permiten, por ejemplo, algo estético, llevar un pendiente, hacerse un tatuaje, se lo quieren hacer, quieren llevar ropa muy llamativa, ¿no? Y llamar la atención, y los padres muchas veces no le dejan. Y sucede que cuando los padres permiten, dice, vale, te quieres hacer un tatuaje, háztelo, te quieres hacer un pendiente, póntelo. Muy buen ejemplo. Precisamente son los propios jóvenes, los propios adolescentes los que dicen, va, pues si ya no tienes ese gusto de la prohibición, de saltarse la prohibición, no me interesa hacerlo. Bueno, pues con esto de Cataluña, evidentemente es un ejemplo que no es trasladable al 100%, pero que nos puede situar muy bien en el contexto en el que nos movemos. Necesitamos Te voy a negociar cambiar la tortilla, con los Dani, catalanes. Te voy a cambiar la tortilla. Vamos a suponer que, bueno, no, si haciendo el referéndum se le da la posibilidad de la libertad. Muy bien, vamos a hacer el referéndum. Y el 51% dice que sí. ¿Qué pasa? ¿Se divide ya Cataluña? No, o yo como extremeña me quiero hacer tatuaje. A mí me tendrán que dar también la posibilidad de decidir. O el referéndum nada más que lo va a decidir Cataluña de si quieren o no. Todos somos españoles y todos tenemos derecho a decidir. Pero sería el primer caso en el mundo en el que una comunidad imaginada o real, da igual, una comunidad que se siente comunidad política y que se siente que nación sin Estado, vota en un referéndum y votan el resto del Estado al que pertenece. Eso no ha pasado nunca. Gema, no ha pasado nunca, dime un solo ejemplo en la historia, en los te estoy últimos poniendo el mismo 200 ejemplo del años. tatuaje. O sea, aquí podemos hablar todos y aquí todos tenemos el derecho de decidir. Tú estás diciendo que se pronuncien a ver qué quieren. Bueno, y los extremeños también tendremos que pronunciarnos. ¿Qué quieren los extremeños? ¿Qué quieren los andaluces? Acerca del Estado que queremos, no de lo que va a pasar en Cataluña, evidentemente. Sí, yo... Bueno, si Cataluña es una comunidad de España. Sí, pero las y para comunidades, dividir, además lo dice la Constitución, evidentemente. para dividir al Estado. Nosotros estamos proponiendo... decidir España, Sí, no Cataluña. nosotros estamos proponiendo, evidentemente, pero nosotros por eso precisamente estamos proponiendo una reforma de la Constitución en el que puedan caber esos referéndum. Y volvemos a lo mismo. O sea, ¿Es más fácil independizarse? No, La no es que reforma sea de más la fácil Constitución. independizarse, es que las personas, las comunidades autónomas que pertenecen a este país realmente lo hagan de una manera convencida, porque si no, Gema, el problema lo que va a hacer es engrandecerse más todavía, y dentro de 5 años, en vez de haber un 48% de los votos a partidos independentistas, va a haber un 70%, y eso va a hacer más complicada la convivencia entre los españoles. Y a mí no me parece mal eso, estados federales. En Estados Unidos, todos De siempre. son estados federales. Correcto. Todos los, bien. Y además tienen una independencia total y absoluta. Pero curiosamente hay una cosa. No hay ni un solo estado americano que no tengan un himno. Uno, el americano. No hay una sola que no tenga una bandera, la americana. Y que no se descuide uno del otro, ¿eh? Porque entonces adiós. Eso sí. Anda, que se le ocurra a alguien decir que California quiere ser independiente. No ¿verdad? podemos comparar, Fernando, a ti que te gusta la historia, a mí me gusta mucho la historia también, he estudiado esa carrera y además me gustó mucho, hice varias asignaturas relacionadas con los nacionalismos Además, y las naciones. Tú eres precisamente historiador Por eso, precisamente... americano, digámoslo así, de la historia de América. No, a mí me ha gustado siempre más la historia española, aunque también estudié historia de América, pero te digo, no podemos comparar en absoluto la evolución de una nación y de otra. Evidentemente no tenemos aquí el tiempo que hay que dedicarle a este tema para que yo pueda hacer una explicación de por qué está sucediendo lo que está sucediendo, porque habría que retrotraerse mucho tiempo. Pero no se puede comparar en ningún caso el caso español con el caso de la formación del Estado español y de la nación española con la formación del Estado americano y la nación americana. No tienen nada que ver, son procesos muy distintos. ¿Qué? Ya, al final ocupamos hablando de Cataluña todo el rato. Claro, Sí, es verdad, toda la tertulia se basa hay en otros lo temas mismo. que a los extremeños les interesa bastante más. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Esto ya vamos a tener el tema ya. El tema de los presupuestos. ¿Por fin se ponen de acuerdo el PP y el PSOE? No. Porque parece ser que ahí es donde está más el acuerdo en la aprobación del presupuesto. A ver, Porque yo creo- Podemos ya ha dicho que Verde las han segado. Jorge, y por cierto, los presupuestos no son algo puntual, ¿eh? Marca la política de todo el año. Efectivamente, No, que hombre, también no. me lo haya apuntado y no te lo No, había no contado. puntual, me estoy refiriendo a que no se puede comparar tampoco con una legislatura, con una investidura a un presidente. No te estoy diciendo que los presupuestos sean... El 25% Sí. de la legislatura. Un año, marca, hombre. No, Bueno, o más, porque ellos ya tienen menos opciones de hacer tantos aquí presupuestos. lo que Como el se está primero haciendo todavía, se han prorrogado, claro, que ya tenéis menos opciones de otro presupuesto. Bueno, sí, se ha prorrogado el actual, claro, por lógica. El tema no, yo creo que todavía está todo abierto. Se está escuchando, se ha vuelto a hacer otra ronda con los grupos parlamentarios y aquí lo que pasa es que hay que mojarse.
sea que hay que decir las cosas. Y hay que decir dónde tenemos ingresos, qué ingresos tenemos y dónde quieren ir esos gastos, ¿no? Si queremos más dinero para sanidad, si queremos más dinero para educación, si queremos menos para innovación, menos para no sé qué. Es decir, las habas están contadas, ¿sabes? Ahora no podemos andar por los mundos de Yupi intentando que llueva el dinero aquí, porque no lo hay. O una de dos, o aumentamos los impuestos, que es la única manera que la comunidad autónoma tendría más capacidad de recaudación o de ingreso. Si somos realistas y somos serios, a partir de ahí, construyamos con los miembros que tenemos, construyamos el presupuesto entre todos. Ya está, así es muy fácil. Ahora hay que decir y hacer propuestas concretas. No podemos llegar allí en plan filosófico diciendo necesitamos más dinero. Claro que necesitamos más dinero para sanidad. Todo el que se meta es poco. Necesitamos más dinero para educación. Todo dinero para educación. Ahora Me alegra escucharte decir esto. Entonces, aquí hay que ser realistas. Jorge, que dentro de todo tenemos que hacer una pausa publicitaria y venga, seguimos. venga. Y ya seguimos hablando de los presupuestos. Seguimos en esta tertulia después de la pausa publicitaria con Gemma, Daniel y Jorge. Y bueno, quería tener la palabra Gemma del PP para rebatir más o menos lo que los presupuestos van a ser en esta comunidad autónoma durante el año 2016, porque si no se tienen que continuar con el mismo y no es bueno eso. Y quería empezar hablando de lo que había dicho Jorge, que decía, es que hay que ser realistas, es que las habas son las que son y queremos más presupuestos para sanidad, pues es que es el que hay. Y yo me alegro escuchar a Jorge Amado decir eso cuando hemos estado 4 años en la legislatura pasada donde ellos pedían que parecía que el dinero venía caído del cielo, que lo traían los Reyes Magos. Y es verdad, o sea, el dinero es lo que es y ahí es donde ha estado el Partido Popular intentando explicarlo. Hablábamos del tema de los acuerdos, si el Partido Popular y el Partido Socialista están más cerca. Yo no sé si están más cerca o más lejos, pero sí que es verdad que ahora hay un interés real por negociar unos presupuestos. Bienvenido sea, porque ya lleva el Partido Socialista 8 meses de retraso, que si esto lo hubiese empezado hace antes, quizás ahora mismo tenemos unos presupuestos aprobados. Pero aún así, ya como decía, bienvenido a ese acuerdo y a ese diálogo, que es lo que nos han pedido los ciudadanos, que nos pongamos de acuerdo. Nosotros lo hemos explicado en multitud de ocasiones, hemos presentado un decálogo de 10 medidas, entre ellos que no se suban los impuestos, porque desde el Partido Popular consideramos que flaco favor hace al estímulo de la economía y al estímulo del empleo en nuestra comunidad autónoma. Y bueno, seguimos teniendo las reuniones que decía Jorge para ver si podemos llegar a un acuerdo, porque el interés del Partido Popular no es otro que el beneficio de los extremeños. Si hay que aprobar unos presupuestos del Partido Socialista o no, ya lo decidirán los acuerdos, pero desde luego nosotros estamos en el beneficio de los Desde que has empezado a hablar, Dani está con la cabeza diciendo que no. Lo estoy viendo de reojo, pero es que no sé qué he dicho para que me diga que no. No, bueno, hombre, es normal. Lo ilógico sería que compartiéramos la opinión. Simplemente estaba yo pensando y diciendo, pues no, que creo no estoy de acuerdo. Estás pensando. No, a ver, cabeza... respondo un poco a dos bandas, ¿no? A Gemma y a Jorge. En primer lugar, basta ya, Gemma, de seguir intentando dar esa imagen de que el Partido Popular es el partido responsable porque se atiene a lo que hay y con lo que hay hace lo que puede. Mira, en el 2015, el periodo en el que ha estado 6 meses el Partido Popular gobernando y 6 meses aproximadamente el Partido Socialista gobernando, hemos cuatriplicado el déficit que teníamos permitido. Sí, de octubre a diciembre, que es lo que acaba de salir, que se ha duplicado el déficit. Se ha duplicado, pero y te recuerdo antes, que estaba y te recuerdo que estaba gobernando el Partido Socialista. Sí, pero es que antes vosotros teníais como límite teníamos Extremadura el 0,7 de déficit y vosotros lo habíais dejado en 6 meses, en la mitad del año, en el doble, en el 1,5. Pero Dani, tú no has estado aquí, pero en la legislatura pasada, bueno, la habrás escuchado, por supuesto, me refiero que no estabas en la Cámara. En la legislatura pasada, si el Partido Popular en el gobierno cumplía el déficit, nos decían que cómo que cumplíamos el déficit con todas las necesidades que tenía Extremadura. Si no cumplimos el déficit, oiga, que usted tiene que cumplir el déficit. ¿En qué quedamos? Muy bien. ¿Cumplimos el déficit o no? Vale. Yo creo, y soy de la opinión, que hay que cumplirlo, que hay que cumplirlo. Vale, pero entonces no digas una cosa y la contraria. Es decir, vale, no cumplimos el déficit porque no es realista y por lo tanto somos responsables al no cumplir el déficit.
no al cumplirlo, porque no lo habéis cumplido. Es decir, la responsabilidad va o en un sentido o en otro, no puede ir en las dos al mismo tiempo. Y asumimos O es toda la blanco o es responsabilidad, negro. la de cumplirlo y la de no cumplirlo. Lo que sí te digo es que el Ministerio de Hacienda Bien. dice en octubre Bien. que estamos en el 1,5% de déficit y ahora estamos en el 3%. Esa es la realidad. Correcto, pero vosotros lo habíais Vale. doblado y el Partido Socialista, a su vez, lo que ha recogido lo ha doblado también. Es decir, uno y otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Partimos de esa base. Lo siguiente que debemos decir es, no va a haber un pacto a tres bandas. Es decir, el Partido Socialista en este caso sí que sí tiene la pelota en su tejado para decidir qué prefiere. Si unos presupuestos sociales pactando con Podemos o unos presupuestos regresivos, que es lo que dicen, además, en cuestiones como el IRPF, por ejemplo, que hablaba Gemma, es lo que dicen los técnicos, que la reforma que hizo Monago es una reforma regresiva e injusta. Y atendiendo a eso, el Partido Socialista que elija. Como al final las situaciones a nivel nacional se trasladan también muchas veces a las comunidades autónomas, ¿verdad? Y da la casualidad de que simultáneamente tenemos la misma situación en los dos niveles. Pero es curioso, el Pedro Sánchez haciéndole cara a Antonia a Podemos. Y Guillermo Fernández Vara... No Guillermo Fernández Vara un día dice una cosa y otro día dice Guillermo la segundo contraria, en porque si está en Madrid, 2 dice días una después de cosa. las elecciones dijo que no iba a pactar con Podemos de ninguna de las maneras. Sin embargo, la semana pasada, a finales de la semana pasada, decía que como pactara con el Partido Popular era la desaparición del PSOE. Entonces no sabemos muy bien qué es lo que piensa Guillermo Fernández Vara. Y por decir lo último, la cuestión del déficit, crucial, importante, lo decía Jorge, las habas las que hay, sí, muy bien. Ahora, ¿para qué vamos a hacer unos presupuestos que no vamos a cumplir porque no son realistas? ¿De acuerdo? Diciendo que somos responsables. ¿Y qué si los vamos a cumplir? Si luego al final no los vamos a cumplir. Vamos a ir directamente, vamos a ser patriotas, en este caso extremeños, ¿de acuerdo? Vamos a mirar por los extremeños, vamos a ir a hablar con el señor Montoro, igual que han hecho otras comunidades, como por ejemplo la comunidad de Canarias, que ha rebajado las aspiraciones a reducir el déficit poco a poco. Se ha hecho un plan social de empleo para salir de las cifras enormes de paro que tiene. Pues Extremadura también es una de las comunidades más pobres. No tenemos industria. Ahora mismo la capacidad económica, aunque estamos creciendo al 3%, eso no está afectando a la economía real, no se está trasladando a la economía de las personas de a pie. Vamos a hablar con el señor Montoro y vamos a decirle que esto es imposible, porque si en 3 meses hemos pasado del 1,5 al 2,99, ¿cómo en un año vamos a pasar del 2,99 al 0,3? Pero yo tengo que Es recordarte, Daniel, imposible. que vienen 200 millones de... Un momentito, que ya vamos a cambiar el tercio, porque ya de presupuesto, ya la gente ya está bien de no me deja presupuesto. hablar, ahí Ahora está. quiero preguntar una cosa. Hay 65 parlamentarios. Voy a ir uno por uno. Del PSOE son 30. 30. Los 30 están liberados. No me acuerdo ahora exactamente si están todos liberados. Y la pregunta es, Yo creo porque que sí, le hemos hecho me una parece, entrevista a la presidenta y ha dicho... No, pero María Ángeles al final también se liberó. Bueno, la María pregunta Ángeles es la no. siguiente. Creo que sí. Ya no existen ni dietas ni kilometraje. No. No. Es el sueldo. Luego, en tu partido, ¿los hay que están viviendo todos en Mérida o viven fuera? Yo vivo fuera. Y yo vengo a... ¿Dónde? En el Casar. Yo tengo mi casa en el Casar de Cáceres. En Casar. O sea, Y yo que vengo tienes y venir todos los días. todos los días. Y a mí nadie me paga eso, ¿eh? Ni a mí ni a ningún diputado, vamos. Y hay gente... Yo vivo en el Casar. Te cuesta un pastón Sí, Sí. sí. el kilometraje. Sí, claro. Y el que viva, y compañeros que vivan en las Urdes, o en la Siberia, o en el sur de Badajoz. ¿De tu caso hay alguno que vive en la Surde? En las Urdes, no. Porque En ponía el caso de Montehermoso hay un trocito desde Montehermoso para acá, no está en las Urdes. En Sierra de Gata sí, también. O sea, hay casos. Van y vienen. Claro. Yo creo que el sueldo Tengo una compañera del permite de más y GERTE, de ¿eh? sobra. El sueldo que tienen los políticos, los diputados, que tenemos los diputados, permite de más y de sobra pagarte ese desplazamiento, porque hay muchísimos funcionarios o trabajadores de empresas privadas de Extremadura que van y vienen a su centro de trabajo pagándose ellos la gasolina. Si no quieren, si no quieren pagarse eso la tiene- gasolina, no Fernando, que tienen- se vengan a vivir a Mérida. No viene uno solo, porque Jorge viene solo, ¿no? Yo vengo, sí, hay veces que intentamos coincidir algún compañero. Yo lo he visto en un coche con Claro, sí, hay veces que cuando Normal. estamos en pleno... En o pleno, tal, que tiene y las ya- mismas horas, claro. Es normal, además, y además Normal, está claro. por medio ambiente. ¿Para qué Claro. vas a llevar 5 ¿Cuánto gana un... Dani, cuánto gana un... Pues creo que depende de la situación ¿Tú personal de cuánto cada... ganas tú? Yo gano cobro, o sea, me ingresan unos 3.100 euros, pero yo al final, como sabéis, tenemos un límite de 3 sueldos mínimos, entonces me quedo con 1.900 euros.
Y lo otro se lo doy a Podemos. Lo otro, desde los 1.900 hasta los 3.100, se lo doy a Podemos, la mitad se lo queda al partido y la mitad estamos haciendo cada 3 meses una convocatoria de proyectos, que son proyectos sociales, que cualquier asociación que tenga un fin benéfico, un fin social, puede presentarse y aspirar a uno de esos premios. 1.200 euros. Sí, 1.200 euros. De los 3.100, 1.200 van al partido. Que gana lo mismo que Jorge o lo mismo que yo. Lo que pasa es que lo destina a lo que él le parezca. Igual que si Jorge lo quiere destina a su hipoteca. De hecho, nosotros Pero esto de Podemos no es nuevo. netos, ¿no? Neto. 3.100 netos, correcto. Yo cobro un No, poco un buen menos. sueldo, tienes razón. Sí. Venga, se puede pagar una gasolina. Tengo familiares que viven en Almendralejo y trabajaban, por ejemplo, en Fregenal, que está muy lejos de Almendralejo, y todos los días iban y venían y se pagaba yo la gasolina. Cuando pueden, igual que Jorge, por una cuestión económica y por una cuestión de contaminación y de consumo, pues compartían el coche y cuando no, pues... Claro. Pero no, está claro. Pero esto de Podemos no es nuevo, nosotros lo hemos hecho siempre. Que llamamos el impuesto revolucionario en plan así broma, ¿no? Nosotros pagamos, aparte de la cuota de militante, como pagamos todos, evidentemente, pagamos a nivel provincial una parte. Y luego en las agrupaciones locales, yo en mi pueblo también doy una parte de mi sueldo al partido. ¿Sabes? O sea, eso no se ha hecho público nunca, ni habéis dicho las cantidades, ni habéis... Yo si quieres de casar de casa. Sí. Eso nosotros pagamos a la provincial, por ejemplo, mensualmente yo O sea, pago que te puedes traer alguna 200 vez euros. un quesito para acá, ¿no? Claro, yo siempre, eso sin problema. Y como este es de Almendralejo, Eso sin se trae problema. el vino. Claro, ahí está. Pues yo el jamón, que soy de Jerez. Ya tenemos la comida hecha. Que es de los jamones, que se trae un la jamón. comida. Echaríamos aquí una charla de lujo, ¿eh? Lo que debe ser. Pero esto pasa a nivel nacional y los diputados nacionales pagan a la federal. O sea, en función del cargo que tenga, pagas a un nivel u otro al partido. Los diputados nacionales échalo aparte Hay porque una eso donación. tienen dieta, kilometraje, Claro. pueden ir donde les dé la gana y donde quieran. Y luego nosotros a nivel local, eso ya depende de cada agrupación local, también destinamos un dinero pues para colaborar en la agrupación, para hacer carteles para campaña electoral, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros eso lo llevamos haciendo toda la vida, vamos. Yo desde que entré a política cobrando, por decirlo así, yo lo llevo haciendo siempre, vamos. A ver, es más, ¿y tú qué haces con el sueldo? Ya que le has dicho... Es que a mí, sinceramente, Ya, todos los elementos. es que a mí esto me Bueno, parece... Esto es el mejor luego sentido. pagar las hipotecas y esas cosas como todo No, digo, vamos. que es que a mí esto la verdad es que me parece un poco frívolo, yo que sé, que No, si no, tengo que pues hay que explicar que decirle me al gasto el ciudadano sueldo, lo cuánto gasto. se gana y Es más, cuando Lo hay que gente que no gana ni un Sí. duro, no es nada frívolo. Pues Al revés, es una- por eso no me gusta, porque A ver, que luego estemos ya diciendo dentro- nosotros, tenemos un pedazo de sueldo que es verdad, y que estemos diciendo, Daniel, no, que se lo el destinamos al 80%, partido. El 80%, quizás sea mucho, casi así anda. Sí, De los funcionarios con oposición sí. son 1.000 euristas, ¿eh? Por eso precisamente. Vamos a ver, yo no voy a decirle, Gemma no nos tiene que contar a nadie, ni ningún compañero suyo, ni nuestro, ni de Jorge, No, en lo que se gasta su que yo no- dinero. que yo no tengo ningún problema, Ahora ¿eh? bien, si hace una donación a su partido regularmente o una donación de otro tipo y finalmente de lo que ella dispone es de menos, pues hombre, como ejercicio de transparencia, además no creo que sea algo de lo que de lo que nadie se tenga que avergonzar. No, vamos a ver, estamos cambiando ya los términos. Yo no me avergüenzo de nada porque eso lo sabe Hacienda. En o Mérida sea, y en Almendralejo. las donaciones están Yo vivo en declaradas. Almendralejo Que vive. y vengo y voy ¿Tú todos los comprendes días. que este no sabía que a los de Almendralejo le llamaban milio? Yo tampoco. Pero sí es que lo he preguntado en Almendralejo y nadie lo sabía. Nada más que Fernando. Claro, a ver si es que lo sabéis la gente de fuera. Claro, Ah, tú, bueno. O sea, que las preguntas al Almendralejo. me has preguntado. Bueno, he ido preguntándoselo a todo el mundo, pero el otro día me acordé precisamente, estaba con 2 o 3 amigos. En las redes sociales. Claro, Que opinen. no falla, eso Eso falla. debe ser de la gente mayor. Oye, a ver, búscame a ver si Emilio viene en el... Llama a Emilio a los de Almendralejo. Hombre, son almendralejenses, ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, ¿tú qué haces con el sueldo? Venga. Que yo decía, y no quiero que se malinterprete, que no me parece ni vergonzante ni nada, pero lo que yo quiero decir es que aquí todos cobramos lo mismo y es indiferente a lo que cada uno lo destine, su Pero no- sueldo. pero Pero que- que me hacía un segundo, me hacía gracia cuando Podemos decir, no, porque nosotros no cobramos el sueldo de diputado. Sí, sí lo cobra. Otra cosa es que tú lo destines a hacer donaciones o a hacer lo que tú quieras. Que las donaciones son legales, porque al final Hacienda te llega con la declaración y te dice, usted ha donado a su partido, a un partido Eso X, se puede tantísimo. quitar después en la A declaración de ver, la a renta, ver, ¿no? a ver. Pongamos las cosas en su sitio. Nosotros abogamos por una reducción del presupuesto de la Asamblea y una de las facilidades para esa reducción sería que los diputados cobrasen menos. Propusimos, nada más empezar la legislatura, una reducción de hasta un 20%, que no solo sería evidentemente los sueldos de los diputados. Los sueldos de los diputados tendrían su parte de reducción y otros gastos que hay por ahí que nosotros consideramos superfluos se llevarían otra parte. Ahora bien, Fernando, como el resto de los grupos no querían esa reducción,
y nosotros no podemos decirle a la Asamblea que nos ingrese menos, nos tiene que ingresar porque tenemos el mismo cargo, lo mismo que a los demás diputados. Nuestro partido se autoimpone esa obligación de donar ese dinero. Pues donarlo a la Junta de Extremadura, a los servicios sociales y que ellos decidan quiénes son los que tienen necesidades. No, lo hacéis de vuestro partido, que me parece también bien. Yo lo que no me gusta, porque yo tuve una tertulia con Álvaro Jaén. Bueno, ahora mismo lo explico. Que yo tuve una tertulia con Álvaro Jaén y decía, no, es que yo cobro menos que tú. No. Cobramos exactamente lo mismo. Cobramos lo mismo porque os habéis opuesto a que cobremos lo mismo. No, si no os hubiese yo opuesto, cobraríamos lo mismo. Quiero hacer una lanza a favor de los políticos porque es verdad que tenemos muy buen sueldo, pero es lo que estamos hablando. O sea, nosotros pagamos nuestros kilometrajes, pagamos nuestras dietas, que eso no va aparte. Y en Badajoz viviendo, ¿no? Yo en Badajoz. Y vas viviendo todos los días. Sí. Que eso va así. Y también me acuerdo cuando lo podemos decir al principio, no, es que no tenemos que tener ni ordenadores. Oiga, que es que yo vengo aquí a trabajar, que mínimo que tengamos... Que no tengan ordenadores. Jorge, ¿verdad o es mentira? Ni móviles, que no tengamos móviles. Que no tengamos ordenadores, no. Lo que nosotros decíamos y hemos hecho, y lo hemos llevado a la práctica, es que si alguien quiere tener un iPhone, ¿vale? Porque es la marca más cara de todos los móviles, que se lo compre, como he hecho yo. Yo me he comprado un móvil de segunda mano, lo he comprado, un iPhone. Entonces, la Asamblea de Extremadura podría funcionar perfectamente con otro tipo de móviles. Hay marcas españolas, vamos a ser patriotas, ¿no? Vamos a darle dinero a los trabajadores y a las empresas españolas. Pero yo no sé cómo funciona. Yo jamás he negociado una línea de teléfono, pero entiendo que cuando se mueven a esas cantidades de teléfono no vale un iPhone lo que vale en una tienda. No lo sé. No vale lo mismo, pero sigue valiendo muy caro y sigue habiendo empresas que nos saldrían muchísimo más baratas, a lo mejor por la mitad de precio. No, eso se ha quitado ya. Entonces, ya los diputados no pagamos nuestros móviles. Eso no sé si lo sabe la gente. Sí. Eso se ha cantado. La presidenta de la Asamblea que los móviles y las tablets y demás que antes los tenían, eso. ya no lo tienen. Bueno, no no. le daban el teléfono, sino le daban, me parece, 200 o 300 euros de llamadas. Lo que se paga son las facturas. Lo que os pagáis son las facturas, pero el aparato... Sí No. Pues y el aparato y el ordenador... Nada. Eso es de aquí en adelante. Desde luego, cuando empezó la legislatura no era así. Bueno, yo tenía yo tenía la pasada legislatura que yo tuve que pagar porque antes es un préstamo, claro, te hacen un préstamo y tú al final dices o me lo quedo o lo devuelvo. Claro, yo tuve que pagar 255 euros si me quería quedar con el iPad, que me quedé con él, 255 euros. Pagué y ya es mío, es mi propiedad. Vale, pero mientras has estado allí, lo has utilizado tú gratuitamente y no has tenido que pagar nada. Y si lo hubieses devuelto, no hubieses tenido que pagar nada por el aparato. Y sabemos de muchos casos, lo que pasa es que sí, a ver, claro, evidentemente. Y esta legislatura a ti te ha dado un móvil, o no sé si te lo han dado o lo tenías de la anterior, a los que hayan entrado nuevos le han dado un móvil y no ha pagado nada por el móvil. Otra cosa es que al final de la legislatura, si lo tiene todavía funcionando, lo devuelva. Yo lo veo normal, Dani. Sí, yo lo veo normal porque tú entras en una empresa y a ti... ¿La Asamblea da teléfono? No. Los presta, pero hay mucha gente que dice, los presta. Nos han contado casos al menos, no tenemos las pruebas evidentemente, pero nos han contado casos de varios diputados en otras legislaturas que, se me ha perdido el móvil y luego el móvil ha aparecido dando señal, porque como esto es muy inteligente y da señal, en donde estudiaba su hijo, se me ha roto, me lo han robado... Pero en fin, da igual, no vamos a ir a lo superficial. Es decir, es un ahorro simbólico, pero es que el simbolismo en una época de crisis también es importante, es como la justicia, no solo tiene que ser neutral, sino tiene que aparentarlo. Entonces podríamos estar dándole dinero a una empresa española, creando puestos de trabajo en España y gastándonos la mitad de dinero teniendo unos buenos aparatos con los que pudiéramos funcionar. Bueno, y antes... Te voy a contar una cosa que me ha pasado a mí, o sea, que para que tú veas lo que... Yo tengo me la regalaron a mis hijos, un iPhone. Y el bueno. El Plus. El Plus, el 6, ¿sí? El 6 Plus. Venía con una carterina y el teléfono porque no le cabía. Que mandar a reparar, porque se me cayó, tengo que mandar a reparar, ¿no? Bueno, pues estoy en contacto y hemos hecho muy buenas migas con un chaval que es de Murcia, pero está en Grecia. Y nos conectamos con él. Y este lo ha mandado a reparar a Holanda. Ya viene de camino. Y no te puedes imaginar, es decir, una empresa buena, pero los miles de empleos que tiene que tener esta firma a Holanda y te dan puntualmente absolutamente cómo va el teléfono, de qué manera, para dónde viene. O sea, yo me puedo meter ahora mismo en internet. ¿Sabes cómo está? Sí, si viene por París, si ha llegado a la frontera, cosas de esas así. Ya, eso pasa. Y esas cosas. Si se ha parado a comer. Claro.
No, yo creo que con respecto a esto, yo lo he hablado ya muchas veces, ¿no? Porque esto no viene de ahora, ¿no? Esto no es que haya entrado Podemos ahora y el tema de la austeridad en los políticos de ahora. Pero ahora cuando se Que habla. Estos son- Pero ahora cuando se Pero, habla. pero te voy a decir, la Nosotros legislatura no, pasada mucho menos. se redujo un 25, Y el veintitanto anterior, por ciento y el anterior también. pero- Podemos, como se suele decir antes, son moscas cojoneras. No, no, eso. Sí, eso. Bueno, no, a ver. Lo que pasa es que, bueno, que ahora parece Si que se moca. se inventa todo en política y esto no es así. Es verdad. ¿Sabes? Esto ya, la crisis empezó desgraciadamente en 2007-2008 y yo creo que Por el reducciones, primer reducción fuerte de salario a políticos se hizo en 2009-2010. Creo que fue en 2010. Y luego en 2011 se volvió a hacer y en la legislatura anterior también se volvió a hacer reducción de salario y una serie de condiciones en la Asamblea de Extremadura y en la Junta de Extremadura se aplicaron unos Oye, criterios de ¿los 6 ya austeridad. podemos vivir aquí? Bueno, tú vives en Almendralejo, pero... No todos. Hay un compañero, Obed, que vive fuera, vive en un pueblo cerca de aquí de Mérida. Bueno, pues Sí, vamos, está cerca, yo vivo en Almendralejo. Y el resto de los compañeros sí viven aquí en Mérida. Si es que los políticos, ya que cobráis aquí en Mérida, tenéis que vivir en Mérida, ¿eh? Pues yo te voy a decir, Fernando, para que no pienses que me escaquea, te voy a decir que me gastó el sueldo. Mira, yo cuando entré, la pasada legislatura tenía un polo. Para empezar me tuve que cambiar de coche porque el polo ya con tantos kilómetros decía que moría y estoy pagando el coche, que principalmente me lo compré para trabajar porque es verdad que viajamos mucho. Tú tienes que estar ahorrando porque te tienes que casar. A ver, pues no todo lo que quisiera, ¿eh? Porque con tantos kilómetros la gasolina que me ha estado. ¿En qué mes te casas? En julio. En julio. Qué buen mes. Con calorcito. ¿Eh? Pues fíjate, justo para que no me tenga que pedir permiso sin no poder venir a los plenos, justo para coger las vacaciones. Gasoil no gastamos un dinero, ¿eh? O sea, no, ya yo no sabes, estoy diciendo en que... cuanto... hay que hacer una cosa, ¿eh? Si pares en esta legislatura, te puedes llevar al niño a amamantarlo aquí a la No, asamblea. eso ya es mucho correr, espérate. Que Fernando, no hay que tener en cuenta que nuestro trabajo no está en Mérida exclusivamente. Aparte que tengamos que venir todos los días. Yo soy de la dirección de grupo, tengo que venir sí o sí, y Gemma igual, y tú igual. Yo por las tardes tengo que hacer trabajo en mi pueblo, en mi comarca, en el partido, el otro día, la semana pasada, a Madrid, mañana ir a Madrid. O sea, es decir, nosotros nos gastamos un dinero en gasoil. No quiere decir con esto que esté justificando el tema de que no tengamos pero un buen eso, sueldo. cuando que tú lo viajas a tenemos, Madrid, ¿eh? Pero yo Lo paga no el me partido, te lo paga el gasto, yo me partido. gasto una 61.000 euros. No, viaja a Madrid. Tenéis, no lo paga el nadie. PSOE tiene Nada, 61.000 euros del Yo grupo. el viernes pasado fui a la conferencia de 55 economía. tiene y 20 y tantos tiene Podemos. Claro. Yo fui la semana pasada, el miércoles, que tenía Guillermo una conferencia sobre el tema economía y tal, y yo me pagué además me fui ese mismo día, porque el día, si no también, si me voy el día antes, me ¿Te tengo que paga pagar el hotel? Me fui ese mismo día, salí de casa a las 5:30 de la mañana, porque el desayuno era a las 9, estaba a las 8:30 de la mañana en Madrid, y lo pagué yo, ¿sabes? Pero no quiero decir con esto, ni mucho menos, que el sueldo es un buen sueldo, pero que también los ciudadanos tienen que saber. Yo creo que yo puedo gastar una media de 350 euros como poco en gasoil todos los meses, ¿eh? Sí, O sea, que a la gasolinera le viene a la luz. Jorge, Evidentemente. Daniel, Emma, tenemos que celebrar lo de la boda de... Yo me tengo que olvidar. Ese día es el Con lo vamos a discreta que yo soy, ya sabe todo el ese mundo que día me caso. traemos el jamoncito de Jerez, el queso del Casar y el vino de De Almendralejo. Almendralejo. Ajá, ¿qué? Pues mira. Bueno, Eso está bien. Eso- Yo pongo la aceituna machada. Eso está hecho. Bueno, hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias a estos tres extraordinarios políticos. Así de gusto, con estas tertulias así. Tendrán sus diferencias, es lógico y normal, pero hay una cosa que es importantísimo, que es el saber estar. Y estos políticos saben estar. Y yo se lo agradezco. Muchísimas gracias.